Señor, te agradecemos por poder estar nuevamente este domingo para este estudio bíblico, por tu misericordia, por cosas que no entendemos. Vos nos has elegido para revelarte a nosotros, así como a tantos otros hermanos que estarán en este momento reunidos para buscar en tu revelación, en tu palabra, a Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Y para eso nosotros estamos hoy acá también, Señor, para confesar de manera pública que creemos que vos sos el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y sos Jesucristo, que viniste al mundo y nos revelaste a Dios el Padre, y queremos aprender de vos para adorar a Dios, para reconocer que el único sentido de la vida humana es estar a los pies de Cristo y pasar nuestro paso por esta tierra tratando de parecernos más a vos, buscándote, rindiéndonos a vos, Señor, y que ese es el sentido de nuestra vida, en el paso por esta tierra, Señor, que no nos distraigamos en todas las otras cosas que también tenemos que hacer mientras estamos en este mundo, pero que nunca perdamos el rumbo, el verdadero objetivo, que es conocerte a vos, Señor, y darte a conocer a otros. Por eso, a pesar de nuestros pecados y de nuestras imperfecciones, que realmente no nos hacen merecedores de nada, y mucho menos de estar, en mi caso, frente a la cámara y a los que están aquí presentes para enseñar tu palabra, Señor, a pesar de eso, por tu gracia, por los méritos de Cristo, Señor, es que lo podemos hacer. Y te pido que a todos aquellos que vos has elegido en tu plan insondable para nosotros, Señor, en tu conocimiento desmedido, vos le puedas hacer llegar la revelación por medio del Espíritu Santo al oír tu palabra, que va a ser expuesta hoy en este estudio bíblico, Señor. Es lo que le puede dar sentido y validez a este estudio bíblico, no es el conocimiento intelectual que podamos tener o que podamos compartir, sino la forma en la que el poder del Espíritu Santo motorice, Señor, esa palabra y la haga llegar con revelación a los corazones de todos aquellos que vos quieras y hayas planificado, Señor, en tu providencia. Ojalá que todos los hermanos que están reunidos en este momento en algún lugar del mundo puedan estar a tus pies y aprender de la voz del Espíritu Santo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Yo copié ahí en el pizarrón algunas cosas. Empezamos por allá, llegamos hasta abajo, después seguimos acá al medio, llegamos hasta abajo y después seguimos acá a la derecha y llegamos hasta abajo. Empecemos con este repaso rápido de lo más general a lo más particular. O sea, no se olviden de esto. Nosotros vamos a entrar ahora en el tema de 4 lugares en los que Jesús a temprana edad estuvo o tuvo relación con esos lugares. Pero ¿por qué? ¿Qué relación tiene eso con la Biblia, con los evangelios? Entonces, a mí me pareció importante que nosotros entendamos esto. Hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios son 4 libros escritos por distintos escritores de la época de Jesús acerca de la vida de Jesús, de la vida y obra, de los dichos y hechos de Jesús. Yo les decía el otro día a los chicos de otra clase que son 4 amigos que fueron a un campamento de una semana y al llegar a su casa le cuentan a su familia todo lo que recuerdan o todo lo que quieren contar sobre el campamento. Los 4 amigos separados están hablando del mismo acontecimiento, pero cada amigo en su casa, cada chico, lo va a contar de una manera diferente, por todos los motivos que ya sabemos, porque se va a recordar distintas cosas, porque va a haber cosas que le impactaron más a uno y otras distintas que le impactaron más al otro amigo, o porque se olvidó, porque simplemente lo vio desde distintos puntos de vista. Mientras uno estaba parado de aquel lado del fogón, el otro ya se había ido a dormir. Mientras uno escuchó un chiste, el otro no lo escuchó porque estaba más lejos. Entonces, son 4 escritores que desde distinta vivencia, porque son 4 personas distintas, nos relatan la vida de Jesús. Son 4 personas distintas que, si bien son inspiradas por Dios, pero no nos olvidemos esto, que el hecho de que Dios inspire a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan para escribir sobre la vida de Jesús no invalida la humanidad de cada uno de esos 4 escritores. O sea, la inspiración, esto es una discusión que se ha dado durante mucho tiempo, en siglos anteriores, con respecto a si la inspiración pasa por encima al ser humano que está escribiendo, niega, anula las características del ser humano. No, al contrario, la inspiración divina acapara y controla la humanidad de esa persona, los sentimientos, las emociones de esa persona. Un ejemplo de esto es David escribiendo los salmos imprecatorios, ¿no? O sea, donde se puede ver la humanidad de la persona pidiendo, por ejemplo, con bronca que Dios
le arranque los dientes a sus enemigos. Y uno diría, ¿cómo puede ser que eso sea inspirado por Dios? Cuando en realidad es un tipo enojadísimo, embroncadísimo con sus enemigos, pidiéndole a Dios que los destruya, que mate a sus hijos, que los deje sin descendencia. Y sin embargo eso es inspirado por Dios, porque Dios no invalida la humanidad del escritor bíblico, sino de alguna manera mete esa humanidad y la controla dentro del proceso de inspiración divina. Entonces, dicho eso, nosotros vamos a ver que Mateo, Marcos, Lucas y Juan van a escribir poniendo su humanidad, sus intenciones, lo que sienten, lo que ven, lo que les preocupa en cada uno de sus 4 evangelios. Por esta razón es que, como yo puse ahí arriba, Mateo, Marcos, Lucas y Juan están escritos a 4 públicos diferentes. Cuando cada uno de los escritores escribe, presuntamente, pero confirmado por el texto, es notorio que está pensando en un destinatario distinto. Por eso hay características claras en cada uno de los 4 evangelios que demuestran que Mateo estaba pensando en los judíos, Marcos estaba pensando en los romanos, Lucas estaba pensando en los griegos y Juan estaba pensando en todo el mundo. Un evangelio universal para todo el mundo. Mateo está escrito para demostrarle a los judíos que Jesús era el rey verdadero enviado por Dios, rechazado, pero que va a volver. Repito, Mateo está escrito al pueblo judío creyente, al pueblo escogido de Dios, para demostrarle o para reafirmarle al pueblo, pero más que nada demostrarle que Jesús, el hijo del carpintero, que nació en Belén, que vivió en Nazaret, en realidad ese compatriota de ellos, que se crió entre ellos, que fue a la escuela con ellos, además de ser uno más de ellos, era el Mesías que ellos habían estado esperando. Pero no solamente que era el Mesías, sino que Mateo les va a decir, era Jesús, el Mesías esperado, ustedes lo rechazaron y Él va a volver. En los inicios de Mateo, nosotros vemos a Mateo diciendo, es el Mesías esperado. Pero a lo largo de Mateo, vamos a encontrar a Mateo diciendo, miren cómo lo rechazan. Entonces vamos a tener un montón de relatos en donde se visualiza el rechazo hacia Jesús, pero ¿por parte de quién? ¿Los romanos? ¿De los griegos? No, de los judíos. Mateo va a hacer énfasis, no solamente que Jesús es el Hijo de Dios, sino que son los judíos los que lo rechazan. Y al final va a hacer énfasis en que Jesús va a volver. Que Jesús obviamente no está muerto y va a volver. Entonces como una forma de decir, judíos, ese Jesús que todos conocimos era el Mesías. Ustedes lo rechazaron, pero Él va a volver. Ese sería el mensaje de Mateo. Marcos le escribe a los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? Los invasores. Era la potencia mundial que había invadido, entre muchos pequeños países que habían invadido a Israel y lo habían vuelto un vasallo de su imperio. Eran los que tenían el poder, la sartén por el mango, de la política, del poder económico y del poder bélico, de la fuerza. Eran los que deambulaban, imagínense a los romanos de esta manera, hombres muy poderosos que se sienten seguros en sus armas y en su gran número de huestes de ejército, deambulando por las aldeas, por los pueblos y las ciudades, en grandes caballos, vestidos de una armadura y con una espada muy filosa, sintiéndose los reyes del mundo que pueden hacer lo que quieran con esa población a la que observan desde la altura de un caballo, bien armado. Entonces ellos pueden tomar mujeres, tomar niños como esclavos, obligar a gente a llevarles cargas pesadas, exigir el pago de impuestos, humillar a hombres trabajadores y jefes de familia, humillar costumbres y religiones que no sean las de ellos. Esos son los romanos. Marcos va a decir, de entre nosotros los judíos ha surgido un salvador del mundo, entre los cuales están ustedes. Ustedes, como parte del mundo, romanos, necesitan un salvador, igual que todos nosotros. Y ese salvador es un siervo, es un servidor humilde, al revés de ustedes, en contraste con ustedes. Él no humilla, Él no ostenta poder, Él no ostenta grandeza, sino que salva desde el servicio y desde el sufrimiento. Lucas le va a escribir a los griegos, los filósofos, los sabios de la época, los intelectuales de la época, los de pensamiento profundo y trabajado de la época, los que tienen sus mentes en cosas trascendentales, los que no tienen los pies sobre la tierra, los que buscan la sabiduría en el más allá y los que ven lo terrenal, lo tangible, como el cuerpo, como la tierra, como el aire que respiramos, lo ven como cosas de menor importancia. Por eso pueden vivir una vida totalmente permisiva y pecaminosa, porque lo que realmente importa y tiene valor no es lo que está
en el más acá, sino lo que está en el más allá. Y Lucas les va a pintar a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios verdadero, Salvador del mundo, pero que es un ser humano, que come, que habla, que se relaciona. Entonces Lucas les va a decir, lo que realmente tiene valor viene del más allá al más acá y se relaciona con todos nosotros y nos muestra que Él está interesado en la cosa humana. Nos va a mostrar a un Salvador que es humano. Para ser Dios sobrenatural y trascendental, no necesariamente no se puede ser humano, como creían los griegos. Lucas a los griegos les dice, Dios es humano y comparte con los humanos y se interesa en lo humano, se hace humano. Juan escribe a todo el mundo y le dice a todo el mundo, Jesús, ese hombre que estuvo en la tierra, hizo y dijo todas estas cosas, era Dios. Lucas escribe para demostrar la humanidad de Jesús, a gente que le costaba entender que Dios pudiera querer ser humano y empatizar con el mundo terrenal y humano. Juan le escribe a todo el mundo para decir, Dios estuvo entre nosotros. El que estaba en el más allá, antes que todas las cosas fueran, se hizo hombre y tabernaculizó, caminó entre nosotros, lo vimos. Era un ser humano, pero ese ser humano era Dios. Juan le está diciendo, ojo, que Dios está entre nosotros y es amor. Si lo conectamos con las 3 epístolas de Juan, sobre todo la primera. ¿Y por qué? Porque Dios se hizo hombre, ese hombre no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios mientras a la par era hombre, porque Dios tiene interés por lo humano para redimirlo, para salvarlo, para rescatarlo. Entonces, cuando nosotros vemos los 4 evangelistas dirigiéndose a 4 grupos de personas propios de esa época, judíos, romanos, griegos y el mundo en general, contándole a esos 4 grupos que representan a todo el mundo de la época, porque vos en esa época o eras judío, o eras romano, o eras griego, o eras cualquier otra cosa que no sea las primeras 3, te engloba en el universo, digamos, al que le escribe Juan. Entonces vemos 4 evangelistas desde su impronta personal escribiendo a 4 públicos representativos de toda la raza humana presente en esa época sobre 4 facetas distintas de Cristo. Y cada escritor revela una faceta de Cristo en relación a la necesidad de revelación que tiene el grupo al que le está escribiendo. Por eso a los judíos les va a decir, miren, ustedes no creen que este es el Cristo, porque no viene según las expectativas que ustedes tienen, pero sí lo es. A los romanos, Marcos les va a decir, ustedes tienen una necesidad de entender qué es lo que es realmente el uso correcto del poder y la autoridad, que se hace a través del servicio y del sufrimiento. Como ustedes no entienden eso, yo les voy a revelar que el Salvador es un siervo sufriente. A los griegos les va a decir, ustedes tienen la necesidad de entender que Dios no es algo lejano, como todos los dioses que ustedes tienen en el Areópago, que son dioses malos, que no les interesa su creación y que no se quieren relacionar con su creación, excepto para destruirla o matarla, violarla, como eran todos los dioses griegos. Ustedes tienen que entender que la idea que ustedes tienen acerca de lo divino está equivocada. Por eso yo les voy a mostrar un Dios que es bueno, que se compadece de su creación, que empatiza con su creación y que comparte con su creación. Y Juan a todo el mundo le va a decir, ojo que hubo un humano que fue Dios, ojo que Dios estuvo con nosotros, está con nosotros. Juan está haciendo un llamado y está diciendo, Jesús era divino. ¿Cuál es tu respuesta? Como culminando el mensaje, los 4 evangelios que nos presentan a Jesús, a todos los públicos que representan la humanidad de esa época, en las facetas más representativas de Jesús. Mateo hace un contraste con Marcos, porque Mateo nos muestra a un Jesús que es rey, que es soberano, y Marcos nos muestra a un Jesús que es un siervo sufriente. Entonces eso nos va armando todos nosotros una idea, un panorama de cómo estuvo el campamento. Nos divertimos, pero también tuvimos que trabajar, tuvimos que lavar los platos. Entonces, Jesús era un rey, pero Jesús era un siervo. Jesús era hombre, pero Jesús era Dios. ¿Se dan cuenta? La grandeza de Dios al planificar la revelación a través de la inspiración de hombres que escriben para luego componer la revelación especial. Porque los que han estudiado teología saben que existe una revelación general y una revelación especial. La revelación general de Dios se da a través de la creación, a través de lo creado, a través de la conciencia. Somos conscientes de que hay una deidad, por más que lo queramos negar y hoy en día más que nunca.
y a través de lo creado, como dice Romanos 1, ¿no? Pero la revelación especial de Dios, que es la que sirve para realmente conocer espiritualmente hablando a Dios, conocerlo de manera salvadora, porque aclaro, la revelación general sirve para no tener excusa. Dios existe porque está revelado en su creación y en nuestra conciencia, pero no te salva, ese conocimiento no te salva. Para ser salvo necesitas la revelación especial, que es a través de Jesucristo. Entonces Dios, para que podamos conocerlo, se revela en Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Y para que podamos conocer a Jesucristo, escoge a 4 personas que escriben 4 libros para 4 públicos distintos sobre 4 facetas distintas de Jesús, para que nos quede una idea acabada de Jesús. Entre esos, perdónenme si voy muy rápido, entre esos está Mateo, el que nos quiere revelar a los judíos, mejor dicho, el que les quiere revelar, reafirmar a los judíos que Jesús sí es el Mesías, aunque a ellos no les cierre. Y de hecho, me permito decir que Mateo les va a decir a lo largo de todo su evangelio: muchachos, a ustedes no les cierra que Jesús sea el Mesías, a ustedes judíos, no les cierra que Jesús sea el Mesías, porque ustedes viven en un sistema que está manejado, influenciado por unos líderes religiosos que han fabricado una religión falsa que no permite que se integre este Jesucristo que es el Rey enviado de Dios, el genuino, el verdadero. Porque la religión falsa que ustedes vienen amasando desde siglos atrás, sobre todo los últimos 4 siglos después del exilio, después del retorno a Jerusalén, en el periodo intertestamentario en el que se forma la estructura religiosa que encontramos cuando empieza el Nuevo Testamento. Porque nosotros en el Antiguo Testamento no encontramos fariseos, saduceos, Sanedrín, todas esas cosas. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero no surge en Mateo 1. Surge en los 400 años del periodo intertestamentario una religión falsa que se forma en esos 4 siglos antes de Cristo, y esa religión falsa genera una idea de lo que va a ser el Mesías. Cuando el Mesías viene, Mateo le dice: a usted no le cierra porque a ustedes esta religión falsa les metió una idea del Mesías que no es la correcta. Entonces, cuando ustedes quieren exponerse a este Mesías que acaba de nacer, se les choca las características de este Mesías de pesebre con las características de Mesías que a ustedes, los líderes religiosos, les han enseñado durante 4 siglos. Por eso les hace ruido, por eso lo rechazan. Es el Rey, ustedes lo rechazan, pero va a volver. Ahora, lo de que va a volver está buenísimo, pero ¿qué hacemos mientras tanto para que ustedes reconozcan al Mesías, siendo que están predispuestos por la religión falsa para rechazarlo? Entonces yo les voy a dar evidencias de que es el Mesías para ver si puedo romper con el rechazo de ustedes hacia el Mesías, producto de lo que la religión falsa les ha metido en la cabeza. ¿Cómo les voy a demostrar que Jesús es el Mesías enviado de Dios para romper con el rechazo incipiente de ustedes, producto de la religión falsa que los líderes religiosos han metido en la cabeza? Bueno, número 1, está en el pizarrón, ¿eh? Primero les voy a demostrar que este muchachito que acaba de nacer es el Mesías porque cumple con la genealogía que el Antiguo Testamento dice que es la genealogía que iba a tener el Mesías. Es hijo de Abraham, es hijo de David. O sea, es israelita, que es descendiente de Abraham, y es rey, porque es de la línea davídica sobre la cual Dios había prometido que de la dinastía de David iba a salir el rey. Entonces, evidencia número 1, Jesús es el Mesías esperado por su ascendencia real, por su genealogía. Número 2, hermanos judíos, les dice Mateo, este chico que ustedes se resisten a creer que sea el Mesías, es el Mesías porque fíjense cómo nació. Nació producto de un milagro. Nació concebido por el Espíritu Santo. ¿Quién otro puede mostrar esa credencial? Y además cumple una profecía. Y la Virgen concebirá y dará a luz. Entonces la evidencia número 2, Jesús es el Mesías por su nacimiento virginal. Evidencia número 3, Jesús es el Mesías porque cuando nace, el mundo, de 2 maneras distintas, lo reconoce como un rey. ¿Por qué digo de 2 maneras distintas? Quiero que entiendan esto. Todo el mundo reconoce que ese niño que nació es el rey. ¿Por qué digo todo el mundo? Porque los magos y Herodes representan a todo el mundo. En el mundo, en realidad, hay solo 2 reacciones frente a Jesús. Los que reconocen que es el Mesías, los que reconocen la divinidad de Jesús y los que no reconocen la divinidad de Jesús. Los magos representan a todos los que van a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías verdadero, el enviado, el Salvador. Herodes va a representar a todas las personas que de una manera u otra, de manera más pasiva o más activa, más hostil o más indiferente, no van a aceptar a Jesús como el rey, no lo van a recibir como el enviado de Dios.
Entonces, tanto el mundo representado por los magos, que reconocen a Jesús como el rey y lo adoran, y Herodes, que representa el grupo de personas que no reconoce a Jesús como rey y por lo tanto no le rinde adoración como es debido a un rey, ahí está representado todo el mundo. Y esos dos grupos de personas reconocen que Jesús es el rey, como los magos adorándolo, diciendo abiertamente, ¿dónde está el rey de los judíos? Que venimos a adorarlo. Herodes reconoce que Jesús es el rey porque dice, ¿dónde está el verdadero rey que me quiere quitar mi puesto usurpado? Lo quiero matar. Si Herodes no hubiera pensado que Jesús era un rey, no se hubiera sentido amenazado por él y no hubiera urdido un plan para eliminarlo. Entonces, de manera directa a los magos y de manera indirecta a Herodes, en representación de todo el mundo, los que aceptan y rechazan, están reconociendo que Jesús es el rey. Esa es la evidencia número 3 que Mateo usa. Judíos, Jesús es el rey porque tanto el mundo a favor como el mundo en contra lo tratan a Jesús como rey. El mundo a favor adorándolo y el mundo en contra tratando de eliminarlo para no tener que someterse a su autoridad. Evidencia número 4 que da Mateo de que Jesús es el rey enviado de Dios. Cumple 4 profecías de las 332 del Antiguo Testamento, 60 de las cuales Mateo va a citar a lo largo de todo su evangelio. 332 de manera general, profecías del Antiguo Testamento, Jesús cumple en el Nuevo Testamento. Mateo cita 60, 62, no recuerdo. Y 4 profecías Mateo coloca en el capítulo 2, demostrándonos que Jesús cumple esas 4 profecías que están relacionadas con 4 ciudades: Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Y eso es lo que vamos a estudiar en los próximos estudios. ¿Se entiende cómo llegamos desde los evangelios, desde la inspiración divina, desde Dios en su revelación especial, tratando de revelarse, no tratando, sino revelándose a través de Cristo, dándonos 4 relatos de cómo estuvo el campamento, o sea, 4 relatos de Jesucristo, desde 4 perspectivas distintas, escritas a 4 grupos de personas distintos que representan a todo el mundo de la época, y que esos relatos están escritos según la necesidad de esos 4 grupos, según la característica de esos 4 grupos? ¿Vieron cómo vamos de lo general a lo particular? Entonces, dentro de todo ese plan general de revelación, nos encontramos a Mateo dando 4 cumplimientos de profecía. ¿Hasta ahí quedó claro? Pero, hay un pero. En el capítulo 2, nosotros también encontramos, no porque sean los elementos principales del capítulo 2, pero sí son elementos que están presentes en el capítulo 2. Son 4 reacciones al nacimiento de Jesús, a la encarnación de Dios. Quiero que entendamos esto porque yo no quiero maltratar la Biblia. El punto principal del capítulo 1 y del capítulo 2 de Mateo es demostrar la realeza de Jesucristo, ¿sí? Pero aclarado eso, quiero decir también que en el capítulo 2, de manera secundaria, como un punto secundario, el capítulo 2 de Mateo nos cuenta 4 reacciones al nacimiento de Cristo. Nos dice que los magos reconocieron la deidad de Jesucristo y lo adoraron. Nos dice que los líderes religiosos no creyeron en que había nacido el Salvador porque no se interesaron por ir a adorarlo. No creyeron que él fuera el Mesías porque si no hubieran salido corriendo si ellos lo estaban esperando. Entonces, por ahí alguien diría, mirá, el pasaje de Mateo 2 no dice que los líderes religiosos fueron incrédulos. Bueno, eso sería ser bastante simplista e incrédulo, porque si los líderes religiosos que están esperando a Jesús, que están esperando al Mesías, reciben la noticia de parte de los magos que el Mesías ha nacido y no salen corriendo a ir a buscarlo para recibirlo como Mesías, evidentemente es porque no creen que ese que los magos le dicen que ha nacido sea el Mesías. Entonces, es cierto, el pasaje no dice directamente que los líderes religiosos fueron incrédulos, pero lo dice de manera indirecta. Si yo te digo, yo sé que vos sos una persona que te gusta mucho comer helado, y yo te digo que en la heladera hay helado y vos no salís corriendo hacia la heladera, es porque evidentemente no me crees cuando te digo que en la heladera hay helado. ¿Se entiende? Entonces, no es difícil entender o aceptar la incredulidad de los líderes religiosos. La otra reacción es la del pueblo de Jerusalén, que se turbó porque vieron amenazada su vida ordinaria, su cotidianeidad, por la reacción que sabían que iba a tener Herodes, por lo que habían visto en los 37 años de reinado de Herodes. Sabían que Herodes iba a reaccionar de una manera que iba a afectar su seguridad, su paz diaria, su vida cotidiana, y alguien podría decir,
Mateo capítulo 2 no dice que ellos se turbaron porque temieron la reacción de Herodes. Sí lo dice, porque Mateo 2 termina justamente con una segunda historia, que es la reacción de Herodes matando a todos los niños menores de 2 años, lo cual, de alguna manera, no sé si les parece, podríamos decir que afecta la vida cotidiana de los judíos, ¿no? Porque como cuando te vienen a matar a tu hijo menor de 2 años, es como para sentirte un poco quizá bajoneado. Entonces ellos sabían que eso iba a pasar y no querían que su seguridad y su paz diaria se viera afectada. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros estamos esperando un Mesías. Puede ser que los magos tengan razón y que este bebé que ellos dicen que ha nacido acá en algún lugar cercano a nosotros sea el Mesías. No lo negamos. Puede ser, quizá no lo niego, tampoco tengo elementos suficientes para afirmar que es el Mesías, pero el punto principal del pueblo de Jerusalén, ¿en dónde está? En que tampoco voy a ir a fijarme si es el Mesías o no, porque lo que yo no quiero es problemas. Y quizá es el Mesías. Pero ¿sabes cuál es el problema de aceptar que es el Mesías? Que me pone a Herodes en contra. Y después Herodes viene y me mata el nene. Entonces yo, con tal de conservar la calma y poder seguir con mi vida, prefiero seguir vendiendo cabritos y barriendo la casa, laburando, llevando a los nenes a la escuela, y perderme al Mesías, pero por lo menos sigo con mi vida terrenal. Reacción número 4. Gente con la cabeza rota, gente asesina, gente destruida intelectualmente, con la mente reprobada, como dice en 3 ocasiones distintas Romanos capítulo 1. Gente que tiene una cosmovisión, o sea, entiende el mundo de una manera que es antagónica a Dios. Yo soy Herodes, el mundo es mío, yo soy Dios. La vida humana no vale nada. Si yo tengo que matar a toda mi familia para salirme con la mía, para conseguir lo que quiero, lo hago, porque la vida humana no vale, porque Dios no existe y porque Dios soy yo. Gente con la mente reprobada. ¿A dónde está Dios que lo mato? Hostilidad total porque tiene la cabeza rota. En esas 4 reacciones, nosotros encontramos a todos los seres humanos de toda la historia y de la actualidad. Nosotros encontramos en la actualidad gente que frente a Jesucristo reacciona como los magos, como los líderes religiosos, como el pueblo de Jerusalén o como Herodes. Sí o sí, cada persona que está mirando el video y los que estamos acá, sí o sí vamos a reaccionar a ese Jesús que es el Mesías verdadero, el Hijo de Dios, que es Dios enviado al mundo para salvarnos. Sí o sí, todos los seres humanos vamos a reaccionar de alguna de esas 4 maneras. ¿Cómo estás tan seguro? Porque lo dijo Jesús en la parábola mal llamada la parábola del sembrador, la parábola de las 4 tierras. Jesús dijo: frente a mí, que soy el Evangelio, frente a mí, que soy la buena noticia de la salvación, sí o sí, las personas reaccionan de 4 maneras. 1 y 3. Una es lo que reconocen mi deidad, quién soy yo, y me siguen, produciendo fruto. Las otras 3 reacciones son 3 reacciones distintas, pero que se unen en un punto en común. No reconocen o terminan al final no reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Rey del mundo, de lo creado y de lo no creado. No se rinden a Él y no lo adoran como Dios ni le dan gracias, como dice Romanos capítulo 1. La pregunta clave, ¿cuál es? ¿Quién es Jesús? La semilla de la respuesta: Jesús es la buena noticia, Jesús es el Hijo de Dios enviado al mundo para salvar al mundo, para reunir todas las cosas en Él, como estudiamos en Efesios capítulo 1, y pasar una eternidad adorando al Rey de Reyes y disfrutando de todo lo bueno, de todo lo perfecto, de todo lo puro, de todo lo inconcebible que es Dios. Esa es la semilla. Jesús, que es todo ese Dios, vino al mundo para rescatarnos y llevar a sus elegidos con Él. Eso lo estudiamos en Efesios. Pero frente a esa encarnación y a ese plan y a esa aparición, a esa irrupción de Dios en el plano humano, van a haber básicamente 2 reacciones: los que lo aceptan y los que no lo aceptan, los que lo reconocen como a Dios y le dan gracias y los que no lo reconocen. Los que lo aceptan y lo reconocen en la parábola del sembrador y en las reacciones de Mateo 2 están representados por la buena tierra y por los magos. Parábola del sembrador, Mateo capítulo 2. Los que lo rechazan de 3 maneras distintas. A saber, Herodes, mente reprobada, tipo que está loco, ideas en la cabeza totalmente antagónicas y violentas contra Dios, que piensa locuras, que se cree Dios y que no tiene valor la vida humana. No entra la semilla, no entra la existencia de Dios, no entra Jesucristo el Salvador del mundo. O sea, la semilla cae en el camino, dura 2 segundos, viene un pajarito, se la come y desaparece. No entra nada, no le entran balas, como se dice.
Reacción de rechazo número 2. Son 3 reacciones de rechazo. Número 1, Herodes, semilla que cayó en el camino. Reacción número 2, las personas que tienen una religión falsa. Rechazan a Jesús, pero no porque no les entran balas. No, porque ya les entró una bala. Porque tienen la estantería ocupada. Cuando vos les hablás de Dios, de salvación, de Jesús, de religión, las personas te dicen, sí, obvio que creo. Ya tengo toda una estructura de pensamiento formada. Ya tengo toda una ideología. Ya tengo toda una religión. Pero es una religión humana. Es una religión que yo inventé. Es una religión a mi medida. Es una religión con la que yo me siento cómodo. En la que yo parezco tener que rendirme a un Dios, pero en definitiva el Dios de esa religión soy yo. Emulo que estoy debajo de la autoridad de un Dios, pero en realidad yo he encontrado una forma, a lo cual le llamo religión, en donde yo estoy bajo la autoridad, pero de una manera que en realidad no estoy bajo autoridad, sino que hago cosas que parece que las hago porque me someto a la autoridad de un Dios trascendental, de un Dios sobrenatural, pero en realidad son cosas aparentes porque en realidad no me cuestan la vida. No me estoy rindiendo en definitiva, al contrario, he construido un Dios a mi medida que no me exija tanto, pero que me dé mucho. Esos son los líderes religiosos y esas son todas las religiones que hay hoy en el mundo, todas, incluido el cristianismo falso. Ni hablar de las otras, ¿no? Eso es muy triste. ¿Por qué es muy triste? Porque son personas que, con los lentes de la religión, van camino al lago de azufre, pensando que van camino al cielo, para enterarse en la puerta del cielo que su destino es el infierno. ¡Wow! ¿Cómo estás diciendo eso? No, yo no lo estoy diciendo. Yo no me atrevería jamás a decir lo que acabo de decir. Yo simplemente estoy parafraseando las palabras de Jesús. Líderes ciegos que guían, ustedes judíos, ¿cómo se dejan, que son ciegos, cómo se dejan liderar por otros ciegos? Los líderes religiosos. ¿Lo dijo Jesús eso en Mateo o no? ¿No está en Mateo 23? Mateo 7, 17, 18, 19. ¿Por qué creen que son religiosos diciéndome Señor si yo no los conozco, si no son conocidos por mí? ¿Por qué basan su religión en lo que hacen, como profetizar, hablar lenguas, tener una vida de ayuda a los necesitados, unirse en rituales religiosos, pero su corazón está lejos de mí? Están llenos de maldad. Están sucios por dentro, sepulcros blanqueados. Por fuera tienen un aspecto de limpio, pero por dentro están llenos de huesos podridos. O sea, yo no estoy diciendo nada, no me atrevería a decir nada. ¿Cómo me atrevería yo? ¿Quién soy yo para determinar el estado espiritual de otras personas? Ahora, si agarro y leo Mateo, Jesús lo determina con sus propias palabras. Esas son personas, la semilla del Evangelio. Jesús fue el Hijo de Dios que vino para salvarnos, fue el verdadero enviado de Dios. Entra en las personas llenas de una religión falsa. La creen, pero la religión falsa termina ahogando esa verdad y esas personas terminan yendo y persistiendo en su religión falsa. ¿Sabes por qué? Porque ese Salvador que entra como semilla en esa tierra y empieza a crecer, llega un momento que ese Salvador empieza a profundizar en la tierra que es esa persona religiosa y empieza a tomar control de esa tierra hasta que llega a un corazón duro, a un corazón, dicho por Ezequiel, de piedra. Porque tienen un poquito de tierra nomás, receptiva a ese Jesús. Pero debajo de ese poquito de tierra hay un corazón de piedra que no se quiere dejar gobernar. Por eso lo aceptan a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Cuando Jesús el Salvador aceptado también quiere ser su Señor, se encuentra con un corazón duro, un corazón de piedra, que le dice, no. Ojo, que acá el Dios soy yo. Vos viniste para servirme. Yo tengo mi religión que gira en torno a mí. Yo necesito un Salvador, necesito un bendecidor serial. Vos, Jesús, ¿estás dispuesto a ser mi bendecidor serial? Que me saque los problemas, que me dé prosperidad económica, que me dé la vida. O sea, básicamente que me trate como un Dios. Porque yo tengo el corazón duro y de ahí no me muevo. Obviamente Jesús no accede a tales peticiones. Por lo tanto, esas personas de religión falsa en la que ellos son sus propios dioses, terminan rechazando. Y la semilla que fue recibida con gozo y pareció dar fruto, se seca. La parábola del sembrador está en Mateo capítulo 13 y entre el versículo 18 al 23 tiene toda la explicación que yo estoy dando en este momento. Para que el que no la tiene presente ya nomás abra la Biblia y la lea. Y por último, en esta relación entre las 4 reacciones que hubieron al nacimiento de Jesús en Mateo capítulo 2 y la parábola de las tierras, tenemos al pueblo de Jerusalén, que se relaciona con qué tipo de tierra. El versículo 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Las piedras son el pueblo judío porque consideran que el niño que ha nacido puede ser el Mesías. Pero después se acuerdan que a Herodes no le va a gustar y va a venir la persecución, la aflicción, y dicen, no me toques mi vida, no me toques esto que yo estoy tratando de lograr, de tener una vida medianamente agradable, no me hagas enojar al asesino, al loco, al viejo. Mirá que yo estoy luchando contra la inflación, contra los problemas económicos, contra los problemas de pareja. Si me meto con aceptar que Jesús es el Mesías, se me va a venir un montón de problemas. Y yo quiero tratar de tener una buena vida. Me quedó muy grabado el otro día, un hombre me dijo la frase vivir bien. Esa fue la frase que me dijo. No importa el contexto. Como diciendo, uno busca vivir bien, ¿sí? Vivir cómodo. Estábamos hablando de un tema que tiene que ver con la comodidad, con los insumos, con las cosas que uno tiene para vivir bien, con el trabajo, con cierta estabilidad y poderío económico, con cierta seguridad, con tener la vida ya, como se dice, hecha. Estábamos hablando de eso. Y esta persona usó la frase, ¿viste cuando uno ha logrado ya vivir bien? O cuando uno se ha preocupado y ha logrado vivir bien. Entonces, está todo bien con Jesús. Sí, puede ser que el niño que nació ahí es Jesús. Pero ¿sabes qué? Mientras no me afecte mi deseo de vivir bien, yo voy a la casa de Jesús y lo adoro. Pero el problema es que en realidad va a afectar mi deseo de vivir bien. Porque Herodes, que es el que está a la cabeza del sistema de este mundo, no quiere que yo acepte a Jesús como el rey. Herodes es el que me dice, no te plantees contra la educación sexual integral, porque te la voy a poner difícil. Herodes es el que me dice, no levantes la voz y hagas videos sobre Jesús y denuncies la religión falsa, porque te la voy a poner difícil. Entonces, yo puedo reconocer a Jesús, lo que no puedo es comprometerme con Jesús al punto que afecte mi vida diaria, mi tranquilidad, que afecte mi vivir bien. O sea, yo me comprometo con Jesús, pero como en las palabras nomás. Pero no hago un compromiso que me lleve a que me cueste algo. Algo de verdad, algo de lo que yo quiero, algo de mi vivir bien. Ese es el pueblo de Jerusalén. Esa es la semilla que cae entre piedras. Que obviamente esas piedras pueden representar también el corazón duro de los líderes religiosos, por supuesto. Pero me gusta más asociar a los líderes religiosos con esa semilla, no con esa semilla, con esa tierra que está llena de malezas. Como se dice acá en Misiones, para que se rían los que no son de Misiones, de capuera. Todo otro tipo de yuyos, que cuando la semilla cae, la tierra no está desocupada. Ya tienen todo un sistema religioso en la cabeza y cuando la semilla de Jesús cae, le dicen, mirá, si vos querés crecer, si vos decís que sos el Mesías y querés que yo te crea y te acepte, vas a tener que ver cómo crecer en el medio de todo lo que yo ya vengo creyendo de antes. Si vos encajás en mi religión, yo te recibo y vamos para adelante. Ahora, vos tenés que ver, Jesús, cómo vas a hacer para encajar en mi religión. Si vos venís y me derribás la mesa de los cambistas, decís que nosotros somos sepulcros blanqueados, no acreditás o validás nuestra actividad religiosa como líderes, decís que vas a destruir el templo en 3 días. Nosotros, el templo, o sea, no nos toque el templo, vos venís y decís que lo vas a destruir. No te paseás con nosotros acreditando nuestra religión, nuestra rituología, o sea, vos no encajás en el sistema religioso que nosotros tenemos en la cabeza. Así que, semillita, vos no podés crecer entre toda esta maleza de sistema religioso que nosotros tenemos. No me preguntés si Dios, cuando hizo Mateo 2 y Mateo 13, estaba pensando en todo lo que yo estoy diciendo. Pero yo lo pienso porque tengo la cabeza retorcida y encaja. Es increíble ver cómo las 4 reacciones de Mateo 2 frente al nacimiento de Jesús encuentran su paralelismo y se condicen con las 4 tierras de Mateo capítulo 13 en la parábola del sembrador. ¿Le querés llamar a esa coincidencia la pericia de quien les habla para encontrar esa relación? Bueno, no. Yo prefiero atribuir esa coincidencia entre las 4 reacciones de Mateo 2 y las 4 tierras de Mateo 13 a la pericia del que inspiró las 2 escrituras. O sea, Dios le dice a Mateo, Mateo, quiero que escribas en el capítulo 2 de tu evangelio sobre 4 formas en las que 4 grupos distintos de personas reaccionan frente al nacimiento de Jesucristo. Y luego
en Mateo 13, Dios le dice a Mateo, Mateo, quiero que escribas lo que mi hijo dijo, porque yo le dije que lo dijera, porque Jesús dijo que él no hablaba nada que no le escuchara decir a su padre, sobre 4 tipos de tierras que representan a 4 tipos de personas, que representan 4 tipos de reacciones frente a la pregunta, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? Por eso esa es la pregunta clave. ¿Quién es Jesús para vos? Y todos nosotros y todos los seres humanos que han existido a lo largo de la historia y que existirán en el futuro, van a responder a esa pregunta dentro de una de esas 4 posibilidades que hemos descrito anteriormente, sosteniéndolas bíblicamente con las 4 reacciones de Mateo capítulo 2, del nacimiento de Jesús, y los 4 tipos de tierra descritos y explicados en el capítulo 13 de Mateo. En este paquetito que armamos de lo que hemos visto en estos 15 estudios sobre Mateo capítulo 1 y un poquitito del 2, quisimos hacer como una recapitulación de todo eso para que no se nos olvide y podamos avanzar teniendo en cuenta como base para los nuevos temas todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces ir construyendo como una pared de conocimiento. El cimiento de esa pared es que Dios se revela de manera especial a través de Jesucristo. Pero para que nosotros conozcamos a Jesucristo, los que no estuvimos con Él, los que no nacimos, los que no fuimos contemporáneos a Jesucristo, Dios nos manda 4 muchachos que fueron al campamento, que estuvieron con Jesús, o que tuvieron de primera mano la información, como es el caso de Lucas o el caso de Marcos, que nos cuenten cómo fue ese campamento de 3 años con Jesús. Cada uno desde su perspectiva, desde su vivencia, desde su humanidad, desde su emocionalidad, y dirigiéndose al escribir, teniendo en el pensamiento 4 grupos distintos de personas que representan a toda la humanidad total. De esos 4 muchachos, nosotros estamos estudiando a Mateo. Mateo le escribe a los judíos, personas que tienen una formación religiosa y que están esperando un Mesías, pero que han sido enseñados por un grupo de líderes religiosos que durante los últimos 4 siglos han construido un sistema de religión humana basado en obras y en apariencias, que prescinde de una profundidad que afecte al corazón, o sea, descritos por Ezequiel y por Jeremías, personas que tienen un corazón de piedra, descritos por Jesús, sepulcros blanqueados. ¿Sí? Cuerpo humano, corazón de piedra, Ezequiel. Jesús, aspecto blanco, interior lleno de huesos podridos. Y Mateo le escribe a esos, que obviamente, al tener un corazón de piedra o un interior lleno, muerto, digamos, no van a reconocer a Jesús. Entonces Mateo le dice, yo les voy a demostrar que están equivocados, que a ese que va a volver, que a ese que ustedes rechazaron, es Jesús, es el Cristo, es el enviado de Dios. ¿Cómo se los voy a demostrar? A lo largo y a lo ancho de todo el Evangelio, de distintas maneras. Pero, específicamente en el capítulo 1, se los voy a demostrar a través de la genealogía, mostrándoles que es descendiente de Abraham, por lo tanto es un judío válido, mostrándoles que es de la línea de David, por lo tanto descansa y es válido sobre él que sea llamado rey, porque Dios le prometió a David que de su descendencia iba a salir el rey, y no un rey en el plano humano solamente, sino el rey divino, el rey salvador, que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. También se lo voy a demostrar a través del nacimiento virginal, segunda parte del capítulo 1 de Mateo. No puede no ser el enviado de Dios cuando ha sido concebido por el Espíritu Santo, cuando nace de una virgen que no tuvo contacto humano con un hombre. Les voy a demostrar que es el rey porque el mundo lo va a reconocer como rey, ya sea por apoyo como por hostilidad. Entonces voy a tomar a 2 grandes representantes del mundo a favor y del mundo en contra, pero que ambos reconocen que es un rey, solo que unos lo quieren adorar y otros lo quieren eliminar. Esos 2 grandes representantes no van a ser Juancito y Pedrito, no, van a ser gente que realmente represente a todo el mundo. Entonces voy a utilizar a los que ponían a los reyes de los imperios más poderosos, como son los mexicanos, como son los magos, los sabios que vienen de Oriente, son los que empoderan y colocan en su cargo a reyes de imperios, como era el imperio medo-persa, para que digan, ha nacido el rey de los judíos, venimos a adorarlo, y voy a tomar a otro rey, que es el que representa a todos aquellos que se oponen al verdadero rey, pero que lo reconocen porque lo quieren matar, porque les preocupa, porque saben que es el rey. Entonces ahí está Herodes. La cuarta evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, que les voy a dar yo a ustedes judíos, dice Mateo, es lo que nosotros tenemos que empezar a estudiar ahora. Este chico cumple 332 profecías del Antiguo Testamento. Yo, en mi evangelio, dice Mateo, voy a mencionar 60 y pico profecías, o 60 y pico conexiones con el Antiguo Testamento, de Jesús con el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 2 les voy a mostrar 4 profecías que Jesús, en su primer año de vida,
en su primer año de vida, ya está cumpliendo el Antiguo Testamento. Y son 4 profecías que tienen relación con 4 ciudades. Jesús nace en Belén, Jesús huye a Egipto, por el nacimiento de Jesús hay una matanza en Ramá, Jesús vuelve de Egipto y se instala en Nazaret. Esas 4 cosas que Jesús cumple en su primer año de vida habían sido profetizadas por Oseas, por Miqueas y otros profetas más en el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos espera, así que si todavía no se volvieron locos y están acá todavía cuerdos y con la cabeza en condiciones, vuelvan en el siguiente estudio.